y otras sustancias como el óxido nítrico o los factores quimiotácticos, etcétera, etcétera, en donde el cuerpo lo utiliza como un mecanismo de defensa. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre tener sepsis y choque séptico, Mariel? ¿Cuándo digo que tengo sepsis y cuándo digo que es un choque séptico? ¿Qué diferencia va a haber? Sí. O sea, se escucha en ese salón, pero en el salón virtual no se escucha. Pues que ya van a haber alteraciones hemodinámica. Cállate que está prendido. No, creo que es tu computadora, María. Pues además de que tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica paciente, pues va a tener datos ya de hipotensión, de Gracias. Okay. Bueno, cuando yo tengo datos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que son taquicardia o bradicardia, taquipnea o bradipnea, alteraciones del estado de conciencia o fiebre, hipotermia, y además tengo sospecha de un foco infeccioso, entonces estamos hablando de una campaña de cambios hemodinámicos o daños a órganos blancos, entonces estamos hablando de ya un choque séptico. Obviamente cuando esto avanza, si no lo detenemos, pues va a llegar el momento en que va a afectar a varios órganos y estamos hablando de una falla orgánica múltiple. Muy bien. Entonces, a ver, Rosendo, ya hiciste tu triángulo de evaluación pediátrica, ya sabes la historia de la paciente. Entonces, ¿cuál es la primera acción que vas a tomar con esta niña? Recuerda que te llega en brazos de la mamá, la estás checando, te das cuenta de cómo está su estado. Bueno, ¿qué le vas a hacer? Cuéntanos. ¿El ABC? ¿Cuál es el ABC? Pues, dependiendo del estado neurológico, pensar en una intubación, si lo requiere, y manejo con líquidos. Ok, bueno. Canalizar y todo eso. Vía aérea, ¿no? Que esté permeable la vía aérea, está permeable. Ventilación, la niña te llegó con polimnea. ¿Qué le vas a hacer a esa polimnea? ¿La vas a intubar? ¿Vas a poner oxígeno? Pues probablemente esté acidótico. Entonces habría que ver gasométricamente cómo va. Y pues sí poner el oxígeno. Okay. De entrada, pues le pones un dispositivo de alto flujo proporcionando oxígeno. Mientras decides algún manejo posterior, pero mientras tanto, pues le tienes que poner oxígeno. Y después la circulación, la encuentras taquicárdica, los pulsos carotídeos los palpas, pero los radiales están muy débiles y el llenado capilar está en 5 segundos. ¿Qué le vas a hacer? Pues primero serían las cargas y luego Okay. valorar aminas. Ok. Entonces, Maldonado, cargas. ¿Cómo vas a indicar a la carga a la enfermera? Tu enfermera está ahí esperándote, le dices, canalízame una vía y te dice, ya le canalicé la vía, doctor, ¿qué más le voy a hacer? Pues indicarle que le pase una carga a 20 mililitros por kilo de manera de solución fisiológica, de solución salina al 0.9%. Ajá. ¿Para cuánto tiempo? Que se lo pase de manera continua, no sea para lo que vaya a tardar, ya sea 15 minutos, 20 minutos, pero que sea de manera continua. Y posterior a la primera carga, revalorar el estado clínico del paciente. Si su llenado capilar, su respuesta neurológica, ir evaluando para considerar si es necesario administrar una segunda solución de cristaloide.
una segunda carga. Ok, perfecto. Y aquí quiero puntualizar algo. Recuerden que las cargas se hacen con 20 mililitros de solución cristaloide y se pasan en 5 a 15 minutos. No 10 mililitros por kilo para una hora. Eso no es carga. O sea, eso es una costumbre que aquí se hace mucho. Sobre todo ahí abajo en urgencias. Está deshidratado, pasa una carguita. 10 Para media mililitros. hora, se Eso dice. no está deshidratado. O sea, ¿cómo pasas una carguita en una hora? O sea, entonces no es carga. Entonces ahí sí, ojo con eso. Si tu paciente tiene datos de bajo gasto, le tienes que pasar 20 minutos en 5 a 15 minutos para recuperarlo, porque si no se te está yendo. ¿Ok? Bueno, y lo neurológico, localiza, abre los ojos, dice palabras inapropiadas. Entonces, Mario, ¿cuánto va a tener de Glasgow este paciente? ¿Qué tenía? No, ¿qué es? ¿Qué? No es... Localiza, abre los ojos, sus palabras. Tiene como 10. Ajá, exactamente. Tiene 11, 10. ¿Sí? Entonces, criterios para intubación, hasta ahorita no. Voy a aguantarnos un O poquito. sea, formalmente no. Ok. Entonces, ya le alineaste la vía aérea, le pusiste su mascarilla, 40% de FiO2, ya lo canalizaron, le iniciaste su primera carga y le toma la glicemia. Signos vitales. Te ha pasado la primera carga, le toman signos vitales. Está taquicárdica, frecuencia respiratoria de 29, tiene fiebre. La TA está, perdón, tiene una media de 57, la sistólica está en la percentila 5, la diastólica está en la 50 y la media le queda entre las 10 y las 50. Pesa 19 kilos el paciente. Y glicemia 30 y no creo que me puse 19, 38. 38, ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Alejandra, ¿qué vas a hacer con esa glicemia? Se durmió. Ovilla. Ay. Alejandra va a comunicar a tu paciente. Marieli, ¿estás ahí, Marieli? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué vas a hacer con esa hipoglicemia? ¿Corregirla? Hay varias dosis. Ah, Unos comentan de 2.5 mililitros por kilo de glucosa al 10% y el PALS menciona que puede ir desde 5 hasta 10 mililitros por kilo de glucosa al 10%. Entonces, el caso es pasarle un bolo de glucosa. perfecto. Aquí, como dice Marieli, hay varias opciones. De hecho, normalmente en neonatos manejamos de 2.5 a 4 mililitros por kilo de solución al 10. Pero en pacientes pediátricos también se pueden manejar bolos de glucosa al 25, incluso al 33%. Cualquiera de los que indiques va a estar correcto siempre y cuando verifiques que en 20 minutos o media hora tu paciente ya salió de la hipo. ¿Ok? Bueno, seguimos. Está lo que les decía. Muy bien. Muy bien. Entonces, reanimación y indicación con reanimación. Ya lo pasaste la primera carga, lo vuelves a revisar. El paciente no mejora, sigue con llanto que está retardado, el pulso no se siente, el cardíaco, lateando prácticamente. Entonces, Montuy, dinos, ¿qué le vas a hacer? Ok, una segunda carga, perfecto. Lo mismo, 20 por kilo, cada 5 o 15 minutos. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Entonces, punto importante.
¿hasta cuándo le voy a dejar de pasar líquidos? No puedo pasarme toda la vida pasando líquidos. Eso es un punto importante. Algunas guías mencionan que lo recomendable o lo máximo es hasta 200 mililitros por kilo o hasta que tenga datos de sobrecarga. Megalia, plétora yugular, que empiece con estertores. Pero el PAS menciona que cuando llegas al tope de 60 mililitros por kilo o bien te descargas, tu paciente ya no va a salir solo con líquidos. Entonces deja de cargarlo, deja de pasarle líquidos porque no va a salir solo con líquidos. Entonces tienes que agregarle fármacos. Ese es un punto importante. ¿Okay? ¿Me permiten una pequeña intervención? Sí, doctora. De lo que acaba de decir el doctor, pues es muy cierto. Antes se tenía esa idea de que hasta que esté sobrecargado el niño, si ya son datos francos de sobrecarga, pero se ve que a la larga y hasta en corto plazo tú vas a tener efectos deleterios, ¿no? Porque vas a inestabilizar más al paciente. Entonces, de hecho, hasta ahora lo que es sepsis 3 te dice que una vez pasando una segunda carga, no ves una respuesta favorable o adecuada. Vamos a ver a rato que, como siempre he comentado, se trabaja con metas en estos niños, ¿no? Entonces hay que estar ya pensando en manejar las aminas. Otra pequeña observación, el paciente te da un dato de, aparte de la hipoglucemia, la taquicardia, la fiebre. También hay que manejar la fiebre, no se olviden. Sí, aquí en este es un manejo de todo, ¿sale? Entonces hay que manejar con cuidado los líquidos. Como bien puntualizó el doctor Kevin, estar pegada en el paciente para dar en el tiempo oportuno, ¿sí? O sea, que no siempre se puede, pero hay que tratar que siempre en el momento oportuno y estar pendientes de la respuesta en cada revaloración. Como sabemos, sí hay momentos difíciles que estar pegado al paciente, pero en estos casos son los que se tienen que priorizar. ¿Vale? Muy bien, sigamos. Muy bien. Aquí una explicación de lo que es la reanimación hídrica, hablando fisiológicamente. Recuerden ustedes que cuando el paciente está en un choque, principalmente se va a ver afectada lo que es el volumen intravascular. En este caso, como es un choque distributivo, es un choque séptico, ¿qué pasó con la... Se desactivó tu modo compartido. A ver. Recuerden que va a haber perdón, ¿Dónde está? en mi USB. ¿Qué es eso aquí? Bueno, hablábamos de que el volumen intravascular va a estar disminuido. En este caso, como es un choque distributivo, recuerden que si propiamente, por ejemplo, en este caso el paciente tuvo pérdidas, pero también va a haber fuga a tercer espacio por aumento de la permeabilidad capilar. Entonces, siempre ante datos de choque, lo primero que se maneja es la reanimación. Y en este caso, recuerden que es importantísimo dar una buena reanimación, porque si yo no doy una buena reanimación y la inicio aminas, no voy a alcanzar la meta porque no tengo el volumen necesario para transportar los nutrientes y el oxígeno que necesita mis tejidos. Entonces, eso es muy importante. En este caso, lo que estamos tratando de mejorar al pasarle líquidos es la precarga o el retorno venoso, que eso va a afectar directamente a nuestro gasto cardíaco. Recuerden que el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y en eso, el volumen sistólico tiene que ver la precarga y la poscarga. Entonces, con el manejo hídrico lo que estamos mejorando es la precarga. Indirectamente estamos mejorando el gasto cardíaco. Eso se lo menciono porque ahorita que veamos manejo aminérgico, pues estamos ayudando a otros componentes del gasto cardíaco, pero con el manejo hídrico mejoramos la precarga, recuerden eso.
Muy bien, entonces lo que decía, hay vasodilatación, pérdidas hídricas, permeabilidad capilar y pues la poca ingesta de un paciente que prácticamente llega inconsciente. Muy bien, entonces, ahora sí, ya le dimos manejo hídrico como debe ser y no hay mejoría. Entonces, lo siguiente es, entonces, manejo de las aminas. Y aquí le pregunto al maestro May, ¿qué aminas vas a usar y en qué casos? Bueno, bueno, va a depender del tipo de choque. Ahí habría que identificar qué tipo de choque es. Si es choque frío, choque caliente. Correcto. Y a partir de la evaluación ya podríamos decidir si usar en primera instancia norepinefrina o adrenalina, que serían los dos aparentemente de inicio. Algunas guías ya no usan, porque antes se mencionaba el uso de dobutamina al principio, sobre todo en pacientes pediátricos, porque todavía en neonatos se sigue usando, porque pues no hay estudios que validen el uso de adrenalina y noradrenalina en neonatos. Entonces, a partir de identificar, podemos ir iniciando según las condiciones clínicas. Algunas guías mencionan iniciar lo más alto y luego ir titulando de acuerdo a la respuesta. O sea, por ejemplo, a uno, de ahí ir subiendo y subiendo, y ya después ir bajando de acuerdo si tiene taquicardia, tiene hipertensión, etcétera, para alcanzarlo de una vez, porque antes me dejaba que empezabas una dosis media y no lo alcanzabas y tenías que subir y cambiar equipos, cambiar todo. Entonces no alcanzabas al paciente. Muy bien. Perfecto, May. Recuerden, dato importante como dijo la doctora Fabi, el inicio temprano de las aminas, pero justificado, disminuye la mortalidad en pacientes con choque séptico. Repito, uso temprano, pero justificado. ¿De acuerdo? No es indicar por indicar, hay que saber lo que estamos haciendo. Bien. Y como dijo Mike, depende mucho del tipo de choque, porque ahorita vamos a ver que hay aminas que no nos convienen en ciertos perfiles de choque séptico. ¿Ok? Obviamente, al ser fármacos que actúan, bueno, son catecolaminas, no están exentas de efectos adversos y muchos de ellos pueden ser potencialmente mortales. Siempre se debe utilizar con bomba de infusión, siempre con bomba de infusión, y no es un requisito indispensable tener vía central, pero sí es recomendable. Pero si tu paciente está chocado y solo tienes un chancatéter periférico, pues ni modo, iníciaselo ahí mientras le pones un central, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a hablar de los perfiles del paciente con choque séptico. Primero, hablemos de las generalidades que se va a presentar en un paciente con choque séptico, sea frío, caliente, hipotenso, compensado. Todos estos puntos van a ocurrir en un paciente chocado. Va a haber aumento en el consumo de oxígeno por parte de los tejidos y una disminución en la entrega de oxígeno, es decir, la demanda de oxígeno va a ser mayor de la que el cuerpo ya puede estar repartiendo a los tejidos. Hipoperfusión. Todo paciente chocado está en un estado de hipoperfusión. Todo paciente chocado. Aunque tú lo veas pletórico, rojo, con llenado capilar aumentado, todo paciente chocado está hipoperfundido. Y esto es por la microcirculación selectiva. El cuerpo es muy inteligente y se adapta a ciertos estados, como el estado hipóxico. Entonces regula las arteriolas y las vénulas, se van contrayendo y dilatando según las prioridades del cuerpo. En este caso, siempre trata de preservar a los órganos vitales, que son el corazón, el pulmón, las suprarrenales y el sistema nervioso central. ¿Ok? Metabolismo anaerobio. Obviamente, como va a haber hipoxia en la mayoría de los tejidos, vamos a entrar en un metabolismo anaerobio, y lo cual nos va a llevar a una hiperlactatemia, y eso nos va a desarrollar una acidosis metabólica, y entonces va a empezar alteraciones homeostáticas, fallan ciertas enzimas,
y finalmente nos va a llegar a desequilibrios hidroelectrolíticos. Luego, todo eso va a afectar directamente a nuestro miocardio y entonces, cuando afecta al miocardio, entonces empezamos a sufrir datos de bajo gasto cardíaco por falla miocárdica, y eso si no manejamos bien la precarga, nuestro paciente va a tener poco volumen y no va a estar funcionando bien la bomba, entonces todo eso nos va a llevar a la hipoperfusión. Esto es un círculo vicioso. Y un estado protrombótico, recuerden que los pacientes hacen consumo, los factores de coagulación empiezan a consumir, y entonces cuando realmente los necesitamos no están ahí, y entonces nuestro paciente empieza a sangrar. ¿Okay? Esto es importante que lo tengan en mente. Muy bien, entonces vamos a hablar ya de los tipos de choque. Empezamos con el choque hiperdinámico. Aquí el gasto cardíaco, mencionar, punto importante, sea choque hipodinámico o hiperdinámico, nos estamos refiriendo al gasto cardíaco. Entonces, si es un hiperdinámico, el gasto cardíaco va a estar elevado, más de 6 litros por metro cuadrado por minuto. ¿Y esto por qué ocurre? Porque está tratando de compensar la vasodilatación periférica que va a haber. Esto desencadenado por el óxido nítrico y otras citoquinas, pero principalmente por el óxido nítrico. Hay una vasodilatación y esto lo detecta nuestro organismo, señal de que el corazón, la vasodilatación. Resistencias vasculares sistémicas van a estar disminuidas. Y ojo, esto es como una etapa inicial del choque, porque al final de cuentas todos acaban en choque hipodinámico, después un colapso cardiocirculatorio y finalmente una parada cardiorrespiratoria. Entonces, si nuestro paciente lo encontramos con un choque hiperdinámico, es mejor actuar rápidamente, porque si no, se nos va a deteriorar y va a pasar un choque hipodinámico. Punto importante, la presión diastólica va a estar disminuida. Recuerden que la presión diastólica nos refleja las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, como va a estar todo dilatado, nuestra presión diastólica va a estar disminuida. Y la presión sistólica nos refleja el volumen sistólico que está bombeando el corazón. Entonces, como el gasto cardíaco va a estar incrementado, nuestra presión sistólica va a estar aumentada. Por lo tanto, vamos a tener la famosísima presión abierta. La diferencial de presión va a estar aumentada. Disculpa que te interrumpa, Kevin. Estás moviendo las diapositivas de pura casualidad. Soy el único en que no se le ve. Aumento. ¿No las ven? Ya, o sea, es que no vi el de... Ah, bueno, ese es el... Ah, no, ya. Es que no se veía. O sea, estábamos en la primera. Ahora, en cuanto a la hemodinamia, va a haber un aumento en la disponibilidad de oxígeno. ¿Y esto por qué? Porque la sangre está, digamos, circulando con mayor rapidez y se oxigena de manera más rápida. Y la extracción de oxígeno va a estar disminuida. Esto porque el cuerpo entra en una hibernación celular. De los tejidos que no son vitales, entra en una hibernación celular. Por lo tanto, la extracción de oxígeno de la circulación va a estar disminuida. Y esto se va a reflejar en nuestra saturación venosa central. Como hay menos extracción de oxígeno, el retorno venoso va a estar con una mayor oxigenación. En este caso, mayor a 70, 75, 80%. Muy bien, datos del shock hiperdinámico o shock caliente. La piel va a estar obviamente caliente, por eso se llama shock caliente. El llenado capilar va a estar inmediato o en flash. El aumento de la presión diferencial, que ya lo mencionamos, los pulsos saltones, la presión diastólica baja y las extremidades calientes. Aquí la diuresis puede estar normalizada, ¿de acuerdo? O disminuida. Muy bien, entonces, vamos a ver. Malonado, ¿qué amina le vas a dar a este paciente con shock hiperdinámico? Iniciaríamos con noripinefrina. No estoy muy seguro. Iniciaría con noradrenalina.
Ok, ¿te acuerdas cuál es el mecanismo de acción de la noradrenalina? O sea, ¿qué efecto tiene sobre los vasos sanguíneos? Lo que va a condicionar a disminuir la resistencia vascular periférica, ¿no? Al Para contrario, que, mm, porque va a hay aumentar vasoconstricción. Recuerda Ujú. que nuestro paciente está Ah, sí, sí. dilatado. Yo no le puedo disminuir más las resistencias vasculares porque entonces lo mato. Ándale, sí. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, va a haber va a Constricción, ayudar ¿no? a una A la vasoconstricción. vasoconstricción. Así es. Entonces, aquí vamos a estimular a los receptores alfa 1. Alfa 1. ¿Ok? Y eso nos va a condicionar una vasoconstricción. Vamos a mejorar la presión diastólica. Vamos a mejorar el retorno venoso. Y entonces nuestro paciente debe ir mejorando hemodinámicamente. Muy bien. Choque hiperdinámico. Aminas que podemos utilizar. Noradrenalina. Primera elección. Si falla, le pongo vasopresina. Y si falla, pues que Dios lo bendiga porque la dopamina ya no está, la dopamina, perdón, ya no está indicada. Realmente aquí no hablé de la dopamina porque ya prácticamente está en desuso, aunque aquí en el hospital lo seguimos usando porque a veces pues, es lo único que tenemos, pero no, ya está en desuso porque en algunos... Creo que es el internet. A ver. No Sí, no se entiende. no se te entiende, Kevin. La pantalla, o sea, tu voz está entrecortada. No sé si es el. ¿Ya regresó? Ya volvió. Ya, ok. Entonces, decía yo que la dopamina ya no se usa, porque se dieron cuenta que ejerce cierta eh, influye la respuesta inflamatoria del organismo y entonces entramos con una fase de inmunosupresión y entonces obviamente eso en un choque séptico no nos conviene, por eso ya está en desuso. Además de que afecta a otras áreas del sistema nervioso central, como la hipófisis, el hipotálamo y las secreciones en la tiroides y en la prolactina y otras hormonas que son importantes. Entonces ya prácticamente está en desuso. Muy bien, hablemos de la noradrenalina, que es la que realmente nos interesa aquí. Decíamos que va a actuar sobre los receptores alfa 1 y eso va a estimular una vasoconstricción. Inicio de acción, 60 segundos, es muy rápido, y la vida media es de 5 minutos, por eso es que se tiene que utilizar en infusión. Obviamente, si le damos un bolo no va a servir nada, los 5 minutos ya lo consumió y el paciente se va a dilatar otra vez. ¿Okay? Tiene una depuración renal, efectos, vasoconstricción arterial y venosa, central y periférica. Clínicamente, ¿qué me va a dar? Un aumento en la presión diastólica, sin prácticamente repercutir directamente en el gasto cardíaco, pero sí mejora la circulación. Efectos adversos, aumenta el consumo de oxígeno cardíaco, que realmente no es significativo para las ventajas que nos va a tolerar. Y puede haber necrosis, un aumento de la poscarga, y taquiarritmias, que es poco común comparado con la adrenalina, que más adelante vamos a ver. Dosis va de 0.05 a 0.5, pero muchas bibliografías mencionan que a partir de, puede llegarse hasta 2 microgramos kilo, pero a partir de 0.5, prácticamente el beneficio que nos va a dar es muy poco y sí los efectos adversos van a ser más frecuentes. Entonces, si tú llegas hasta 0.5, mejor ni le subas, te vas por la segunda opción, que es más seguro. Muy bien. ¿Alguna duda de la Nora? ¿Sí quedó claro? O sea, te refieres, llego a 0.5 de norepinefrina, agrego vasopresina. ¿A eso te refieres? Sí, mejor. Ok. Está bueno. Mejor. Hay unos que sí lo mencionan, ¿no? Hay quienes, y también la disponibilidad que tengamos, sí podemos llegar más allá del efecto alfa. Ay, perdón. Más allá de, o sea, llegar al efecto alfa máximo y considerar la segunda amina. Y si no hay esa amina, y si con esa amina tampoco vemos una respuesta adecuada, ¿qué más vamos a hacer? Porque hay más que hacer.
Es que ¿Qué la es lo que epinefrina puede tener el mismo efecto, a fin de cuentas, o sea, se puede usar. Bueno, pero así Entonces, estrictamente, según los flujogramas, como cuando decimos que ya tenemos dosis tope de misaminas, las que estemos usando. Y de acuerdo a la fisiopatogenia que acaba de mencionar el doctor. ¿Cómo? ¿Podría Marieli. utilizar esteroides? Andrés, cuando hablamos de un choque refractario, así como hay choque refractario a soluciones, ya no va a ser refractario a las aminas, nos vamos a esteroides. Sí, corticosteroides. Lo vamos a ver en el último flujograma que presenta el doctor en su presentación. Y si ya no hay esteroides, ¿qué más vamos a poner? ¿Hay algo último? Agua bendita. A ver, ¿quién revisó? ¿Qué? Agua bendita. Que está todavía en pañales para los pediátricos, pero ya se está usando y sí se usa en el ORAM. Se los voy a poner de tarea. Se los voy a decir qué es, pero lo voy a buscar. Azul de metileno. ¿de verdad? Sí se ha usado. Tiene más poca respuesta. Sobre todo ya son los pacientes que todos sus mecanismos obviamente están fracasando. Ya es una cuestión de ultra rescate, casi heroico. Tiene la limitación del tiempo de uso precisamente porque en pediatría no has, y hasta en adultos, ¿no? Que un poco más de campo, pero menos aún la pediatría. De 6, no más de 10 horas, si quieres después de 12 horas, luego se tiene que retirar. Hay unas bibliografías que dicen de 8 a 6 horas, y de veras ya es la última medida heroica con estos pacientes, porque ya sí, después de esto, hasta ahorita, no hay nada más que se pueda dar. ¿Y si hay sobrevida? Bueno, las veces que se utilizado en el ORAN, que han sido 2, 3 que yo he visto, no, la verdad, ya son niños que la verdad, lo siguiente, como acaba de mencionar, es agua bendita, porque ya no, ya se ha pasado por todo, ¿eh? Color azul. Sí, ya hasta sí funciona, sí mejora, dice, ya lo sacaste, pero desafortunadamente, como hay que mantener más tiempo, y hasta ahorita los lineamientos para pediatría no están claros, y son específicos hasta este tiempo, y lo quitas, pues vuelve a caer el paciente, desafortunadamente. Lo leen, chicos, nada más para que lo vayan agregando y lo tengan en cuenta. Sí, doctora. Ok, seguimos, perdón. Ok. Bueno, seguimos con la vasopresina, que en el flujograma nos menciona que si ya llegamos a las dosis ideales de noradrenalina, podemos utilizar vasopresina. La vasopresina es una hormona endógena que se secreta en el hipotálamo y va a actuar para efectos del choque séptico, va a actuar sobre los receptores V1 que se encuentra en el músculo liso de los vasos sanguíneos, pero también hay receptores en riñón, suprarrenales, hipófisis y los vasos pulmonares. Inicio de acción de 2 a 5 minutos y su vida media es de 15 minutos. Depuración hepática y renal. Efectos: vasoconstricción arteriovenosa periférica, una vasodilatación a nivel pulmonar, cerebral y coronaria. También va a estimular la secreción de cortisol. Clínicamente, ¿qué nos va a dar? Un aumento de la presión arterial, sobre todo la diastólica y la TA media. Y algo importante aquí, un dato curioso, es que aumenta la uresis media, a pesar de que es una hormona anti-uresis media. Efectos adversos: trombocitopenia, necrosis y isquemia coronaria esplácnica. Hay que tener cuidado con esto. Las dosis van de 0.0003 a 0.002 unidades kilo minuto. Está indicado con la noradrenalina ya a esta dosis tope, y este fármaco nos va a permitir reducir la dosis de la noradrenalina, pero mantener efectos vasopresores. Muy bien. Eso es con respecto al choque hiperdinámico. Ahora vamos a hablar del choque hipodinámico. Cabe mencionar que el choque hiperdinámico es más difícil de detectar que el choque hipodinámico, porque clínicamente el hiperdinámico, pues tú lo ves bien perfundido, porque el paciente está rojo, pletórico, llenado capilar está bien. Entonces es un poquito más difícil de identificar.
En cambio, el choque hipodinámico, pues tú ves al paciente está marmóreo, reticulado, el llenado capilar prolongado, las mucosas están resecas, la turgencia de la piel está disminuida y los pulsos prácticamente no se le sienten. Entonces es más fácil identificar el choque hipodinámico. Pero el choque hipodinámico ya es una etapa un poco más avanzada del choque, entonces ya nos está ganando el terreno. Así que hay que actuar rápidamente. Muy bien. Menos de 3.3. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan? Te escuchamos. Sí, yo creo que sí. Ya está, ya te escuchamos, ya te escuchamos. Sí, ya está. Ok. Bueno, bajo gasto cardíaco. Como medida compensatoria, el cuerpo hace una vasoconstricción. Resistencias vasculares aumentadas. ¿Ok? Ojo aquí. La presión arterial normal no es igual a que mi paciente no está en choque. Repito, la presión arterial normal no quiere decir que mi paciente no esté chocado. Es un error que siempre cometemos. La arterial está bien, el paciente está bien. No es cierto porque puede haber choques compensados en las que las arterias están mantenidas. Entonces, ojo allá. ¿Okay? Presión diastólica aumentada o normal y la sistólica disminuida. Entonces vamos a tener una diferencial de presión cerrada. ¿Ok? Dato importante. Si nosotros encontramos un paciente con choque hipodinámico y está además hipotenso, prácticamente ese paciente nos va a caer en paro en cuestión de minutos. Así que ojo. Hemodinámicamente, ¿qué vamos a tener? Un paciente, una baja disponibilidad de oxígeno porque el gasto cardíaco está disminuido, entonces la sangre se mueve más lentamente. Y esto, las células van a detectar esto y entonces van a tratar de extraer más oxígeno de lo que realmente deberían. Y entonces cuando medimos una gasometría venosa central, vamos a ver que la reserva venosa central va a estar disminuida, menos del 70%. Eso es lo que vamos a encontrar hemodinámicamente. Muy bien. Entonces, hablamos ya del paciente, o sea, de la reanimación hídrica, que le estamos mejorando la precarga. Y en el paciente hipodinámico, lo que tenemos que mejorar básicamente es el gasto cardíaco. Pero si ya mejoramos la precarga, lo único que nos queda por mejorar es la fuerza de contracción para tratar de aumentar el volumen sistólico y mejorar la perfusión de nuestro paciente. Muy bien. Choque hipodinámico, choque frío, que vamos a encontrar la piel fría, el llenado capilar retardadísimo, las extremidades se van a ver marmóreas, moteadas, frías, los pulsos disminuidos, y aquí sí va a haber una oliguria o incluso anuria. Muy bien. Entonces, maestro Monkey, dinos, ¿qué vas a utilizar en el choque hipodinámico? ¿Qué amina vas a utilizar? Creo que iniciaría con adrenalina. Ok, adrenalina, perfecto. ¿Y qué efecto tiene la adrenalina? ¿Dónde actúa la adrenalina? Va a tener un efecto inotrópico. Va a mejorar mi poscarga, mejorando la contractilidad cardíaca. Va a mejorar tu gasto cardíaco. Gasto cardíaco. La poscarga son las resistencias vasculares. Perdón. No va a mejorar. Va a mejorar tu gasto cardíaco por medio de la fuerza completa. Perfecto. Un inotrópico positivo. La adrenalina. También tenemos la milrinona, la dobuta, levosimedan y por último vasodilatadores que casi no se usan realmente. Muy bien, la adrenalina va a estimular los receptores beta 1 y beta 2. Recuerden que la adrenalina es dosis dependiente. Tiene dos efectos, entonces vamos a hablar primero del efecto
beta, que es básicamente un inotropismo. Aumenta la fuerza de contracción de los ventrículos. Y las dosis altas, como los receptores beta se saturan, entonces la adrenalina empieza a ocupar los receptores alfa y nos va a dar un efecto vasoconstrictor. ¿Okay? Muy bien, efecto, inicio de acción de 60 segundos, vida media de 5 minutos, depuración renal igual que la noradrenalina. Efectos, aumenta la contractilidad cardíaca, la fuerza de contracción, y una leve vasodilatación periférica. A dosis altas tiene la capacidad de ser vasoconstrictor y aumento de la frecuencia cardíaca. Clínicamente, ¿qué va a hacer? Va a mejorar nuestra presión sistólica porque aumenta el gasto cardíaco. Mejora la circulación periférica, especialmente en el lecho de la piel. Vamos a ver el efecto de parte del efecto de adrenalina es que la piel se ve mejor perfundida. Efectos adversos, aquí principalmente es las taquiarritmias, que ojo con ello. Que es bastante seguro su uso, pero sí hay efectos adversos importantes como las taquiarritmias. Entonces, todo paciente que esté con adrenalina o no adrenalina o cualquier amina tiene que tener un monitoreo electrocardiográfico. Muy bien, las dosis beta van de 0.05 a 0.3, dosis inotrópicas, y las dosis alfa arriba de 0.3, dosis vasopresoras. Creo que no te escucharon. Sí, te escuchamos. Ya está. Perfecto, muy bien. Ahora bien, si el paciente ya le pusiste adrenalina y no mejora, sigue con la TA diastólica elevada, tu TA sistólica está disminuida y la adrenalina ya la tienes a 0.3 y no le puedes subir porque ya sabes que te va a hacer una mayor vasoconstricción, otro inotrópico. Y en ese caso el de elección es la milrinona. La milrinona tiene la ventaja de que utiliza un mecanismo de acción distinto a las catecolaminas, por lo tanto nos va a mejorar el efecto, en ese caso el gasto cardíaco. Inhibidores de la fosfodiesterasa 3 del músculo cardíaco, lo que evita la inactivación del AMP cíclico y puede aumentar de esta manera la fuerza de contracción de nuestros miocardiocitos. El inicio de acción también es de 60 segundos, vida media de 5 minutos. Ok, efectos inotrópicos, aumenta la fuerza de contracción. Lucitrópico, ayuda a la relajación en la diástole, por lo tanto permite un mejor llenado del ventrículo y además permite que la circulación coronaria sea más eficaz. Y tiene un ligero efecto vasodilatador periférico, por lo tanto nos va a disminuir discretamente la poscarga. Muy bien, clínicamente aumenta la presión sistólica, mejora la precarga y mejora la poscarga. Es un medicamento bastante noble, pero su principal efecto adverso es la hipotensión. Por lo tanto, si nosotros tenemos un choque hiperdinámico y le ponemos milrinona, se nos va a hipotensar más nuestro paciente. Entonces, ojo aquí. Dosis de 0.5 a 0.7. Dosis más elevadas únicamente va a provocar mayor vasodilatación. Entonces, no hay que subirle. 0.5 a 0.7. Y por último tenemos la dobutamina, que mayormente se utiliza en neonatos. Actúa sobre receptores beta 1 y beta 2. Es un inotrópico por excelencia, aunque también es dosis dependiente. Inicio de acción 60 segundos, vida media de 5 minutos. Y los efectos es aumento de la contractilidad cardíaca y un incremento leve de la frecuencia cardíaca. También nos va a aumentar la presión sistólica y la frecuencia cardíaca. Y reduce la poscarga y las resistencias vasculares sistémicas a dosis beta 2. Las dosis inotrópicas de 3 a 7.5 microgramos kilo minuto y más allá de 7.5 tiene dosis vasodilatadoras. Entonces vale lo mismo. Si tenemos un choque
Si tenemos un choque hiperdinámico y le damos dobutamina a dosis de 20 microgramos, como he visto que utilizan algunos, entonces lo vamos a dilatar más y no nos va a ayudar en nada. Excepto en neonatos, ahí sí se permiten dosis altas de dobutamina. Muy bien, ¿y qué pasa entonces si tengo un paciente con un choque hipodinámico y además está hipotenso? ¿Qué le voy a hacer a ese paciente? Mario, ¿qué manejo le das? Está hipodinámico, Y además está hipotenso. Le tienes que dar un vasopresor. Ok, con eso mejoras la hipotensión, ¿no? Ujú. Y aparte, El gasto cardíaco. usaba un inotrópico también. Ahí es Ujú. cuando puedes utilizar dos Dos medicamentos. manejo aminérgico. Adrenaco, ¿no? Sí, puedes utilizar adrenalina con adrenalina o mirrinona con noradrenalina. Pero generalmente es adrena y nora. Muy bien. Ahora bien, ya dimos manejo aminérgico, la fluidoterapia, todo bien. Pero aquí también hay algo muy importante que es el manejo, el inicio temprano de la antibiótico-terapia, porque finalmente todo lo que desencadenó esta situación en su paciente fue la infección. Y si nosotros no tratamos la infección, esto únicamente se va a perpetuar. Entonces no podemos tener a nuestro paciente toda la vida con aminas. Entonces tenemos que arrancar a raíz del problema. Y el problema fue la infección. Iniciar antibióticos de amplio espectro en la primera hora de haber identificado el choque disminuye la mortalidad a la mitad. Entonces es muy importante. ¿Y qué antibióticos les vamos a iniciar? Bueno, depende mucho de la epidemiología de donde estamos. Por ejemplo, aquí en nuestros rumbos o en nuestro hospital es muy común encontrar staph o klebsielas, entonces tenemos que ajustarnos a eso, ¿no? Por ejemplo, este paciente que llega con un foco abdominal, pues le podemos iniciar algo que cubra anaerobios, gran negativos, una cefalosporina de tercera generación con metronidazol o amicacina, sería una buena opción para iniciar. Obviamente esto precedido de toma de cultivos, y ya cuando tengas el reporte, pues ajustas tu manejo antimicrobiano según el antibiograma. Muy bien. Hablemos ya para finalizar algunos puntitos de buena práctica que nos podemos encontrar en pacientes con choque séptico. Recuerda que esto es un manejo integral. Muy bien. Los desequilibrios electrolíticos hay que corregirlos, lo mismo que la glicemia. El manejo hídrico de sostén hay que vigilar los datos de sobrecarga. Si le pasamos cargas, le dejamos líquidos a 1500, hay que ver que el paciente esté con unos balances medianamente neutros, ¿de acuerdo? Idealmente colocar catéter venoso central a la brevedad posible para todas las infusiones que vamos a tener con él. Y hemoderivados. Aquí es un punto importante. ¿Cuándo se recomienda transfundir al paciente? Cuando tengamos un hematocrito menor de 30 con datos de sangrado o hemoglobina menor de 7. Si tu paciente tiene hemoglobina de 8 pero no está sangrando, no lo transfundas, no está indicado, al menos que tenga una comorbilidad. Si tienes a Naum, que es un paciente con esferocitosis y pues está chocado y tiene hemoglobina de 8, bueno, pues tienes que transfundir por la esferocitosis, pero si no, es un paciente previamente sano, no. Tiempo de TPT y NR prolongados, si hay datos de sangrado, se transfunde. Si no, lo aguantas. Plaquetas menores de 50.000 con sangrado o menos de 10.000, incluso algunos menos de 5.000, pero bueno, con menos de 10.000 yo lo transfundiría, la verdad. Y la albúmina, ¿cuándo vas a reponer albúmina? Cuando tenga un nivel menor a 1.9 o datos de anasarca. Muchos hacen énfasis en que las transfusiones profilácticas no existen, no están indicadas y que mientras menos cosas le metamos a este paciente, mejor le va a ir. Obviamente esto justificado, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuándo vamos a ventilar al paciente? Deterioro neurológico, Glasgow menor de 9, una saturación menor de 94 ya con dispositivos de alto flujo, tenemos que intubar porque ya no nos queda de otra. Alteraciones del patrón respiratorio, el paciente está taquipneico, polipneico, está jalando, lo tienes que intubar.
porque ese paciente se va a cansar eventualmente. Si tenemos una acidosis metabólica severa con un bicarbonato menor de 10 o de 5, recuerden que el bicarbonato actúa como un buffer, se convierte en CO2 y ese CO2 se elimina por la respiración, entonces hay que asegurar que ese CO2 salga del cuerpo para que mejore nuestra acidosis. Y en estabilidad hemodinámica, si nuestro paciente está con 2 aminas y aún sigue chocado, pues obviamente tienes que intubarlo. Bicarbonato, ¿cuándo está indicado el bicarbonato? Cuando hay una acidosis metabólica severa, menor de 5, si tenemos acidosis metabólica que nos está ocasionando inestabilidad hemodinámica, pues obviamente hay que reponer el bicarbonato. El paciente crítico con una acidosis metabólica severa y además inestabilidad hemodinámica se repone a un equivalente por kilo para pasar en 1 hora. Si el paciente está más o menos estable y no urge, lo puedes dejar una reposición para 24 horas, calculando por el déficit de base, 0.3 por kilo. La mitad en 8 horas y el resto en las 16. Obviamente esto con controles de gasometrías para ver cómo va nuestro bicarbonato. Muy bien. Bolos de bicarbonato están proscritos porque pueden provocar hipernatremia, alteran la osmolaridad plasmática, puede hemorragia cerebral, aumento de la presión intracraneana, edema cerebral y todas esas cosas que no queremos para nosotros. Los bolos de bicarbonato no se usan. Muy bien. Esteroide. ¿Cuándo va a estar indicado el esteroide? Choque refractario. Hola. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, ya. Sí, ya te escuchamos mejor. Y nomás está lento. Ya, perfecto. Páselo. Esteroide, choque refractario a aminas. Datos de falla suprarrenal, que esto ocurre en menos del 20%, entonces no debe ser rutinario su uso, debe estar justificado. Y las dosis normalmente van de la impregnación, 50 miligramos por kilo, 2 miligramos por metro por hora. Pero recuerden que el uso de esteroides debe estar justificado porque nos trae otras cuestiones como hiperglicemias, como hiperglicemias o inmunodepresión, etc. Entonces, esto debe estar justificado. Choque refractario a aminas. Si tiene datos de falla adrenal, le podemos poner hidrocortisona. Muy bien. Y algo importante aquí es la reducción en el consumo de oxígeno en nuestro paciente. ¿Y cómo logro eso? Con el control térmico estricto. Mantener a nuestro paciente, si tiene fiebre, le quito la fiebre. La sedación, al disminuir el metabolismo cerebral y disminuir la ansiedad que trae el paciente de por sí por todo lo que le estamos haciendo. La ventilación mecánica, al utilizar menos los músculos respiratorios, disminuimos el consumo de oxígeno y la relajación muscular, pues ya aunado a esto. Muy bien. ¿Y cuáles son las metas terapéuticas que tenemos que lograr a nuestro paciente? Ya lo mantenemos estable. Frecuencia cardíaca respiratoria ajustada a la edad. La presión arterial, obviamente entre la percentil 5, 90, idealmente en el 50. El llenado capilar que esté en 2 segundos. El hematocrito arriba de 30. La uresis media arriba de 1. La saturación, con que esté arriba de 95, está perfectamente bien aceptable. La saturación venosa central entre 70 y 80. El gasto cardíaco, bueno, esto no lo podemos medir directamente, pero tiene que estar entre 3.3 y 6 litros por metro cuadrado minuto. Glasgow arriba de 12, el índice Kirby arriba de 300, el bicarbonato arriba de 15 y el lactato debajo de 4. El lactato, recuerden que se utiliza mucho para medir la hipoxia o los datos de hipoperfusión. Entonces, si nuestro lactato está bajo, quiere decir que nuestro paciente ya está bien perfundido. Aunque recuerden que las aminas, sobre todo la adrenalina, nos puede ocasionar una hiperlactatemia. Entonces, eso hay que tener en cuenta igual. Y ya básicamente toda esta plática que hemos tenido se resume en este pequeño algoritmo. Esto está pegado ya en urgencias.
para que pues estén abusados ahí. Si se traba en algún momento en el manejo, pues si nos trabamos, podemos recurrir a esto. Y pues básicamente sería todo. No sé si la doctora quiere comentar algo o alguien de ustedes quiera decir algo, puntualizar algo. Observaciones, comentarios, muchachos, algo que quieran comentar, preguntar, discutir. ¿En qué podemos mejorar? Como ha acentuado en bastantes ocasiones el doctor, así como en otras pláticas, de lo que hacemos, de lo que se debe de hacer y qué podemos hacer. Sobre todo ahorita en esto de estar aprendiendo, ¿no? A veces es difícil ir en contracorriente con algunas personas, pero si lo documentamos bien, que eso es lo importante, yo creo que ahí vamos a salir ganando, sobre todo el paciente. Sí, a veces sí nos puede tomar tiempo, a veces, como sabemos, son pacientes, como su nombre lo dice, son críticos, ¿sí? A veces más vale un minuto de una buena reflexión que por hacer algo a la carrera cause más problemas al paciente, ¿sí? A ver, alguien. Mariel, si no estás ocupada, ¿algo que quieras decir? Palma. Oye, Kevin, este algoritmo es del, ¿cómo se llama? De la última versión de la sociedad de sexo. Y esta es la que nosotros usamos acá, doctora. Digo, para que... Porque es que hay, Es la que debería. no, es que hay una actualización 2019-2020 Del surviving. Pero para manejo pediátrico, hasta hay controversias entre manejo de la fiebre. Decía ella que ellos tenían como que fiebre permisiva de 38 está bien, no la corrigen. Decía que pues, es un mecanismo. Ajá, es que al fin y al cabo hay dos escuelas, ¿no? Exactamente. O sea, la europea, que es y la americana. La americana, ¿no? Que es como entonces, aquí que Pero vamos. Pero de todos modos, o sea, Kevin, yo lo que veo que puso, o sea, sí unificó bastantes criterios, como por ejemplo las indicaciones de hemoderivados que puso, pues son de la nueva guía, a fin de cuentas, ¿no? Así es. Las especificaciones con respecto al uso de la hidrocortisona también son de la También. nueva guía. El uso de solo utilizar 1 a 2 bolos de cargas de soluciones cristaloides previo a la administración de las aminas vasoactivas, pues básicamente pues son de la guía 2020 del Surviving. O sea que en realidad sí estamos siguiendo la escuela, pues, esa escuela la que estamos siguiendo. Pero pues bueno, yo nunca he leído de acá, que pues puesto, yo no me había dado cuenta que estaba pegado en urgencias. O sea, me imagino que dice lo mismo, la verdad, por lo que estoy viendo. Creo que no. Ya te lo mando, Mario. Yo la verdad no lo había leído, pero bueno. Esa es una recopilación de lo que mencionó el doctor y algo aproximado de lo que es la primera, la hora dorada, ¿no? En la cual debemos de recuperar al paciente hemodinámico y inicio pues, del manejo antibiótico, que es la piedra angular, ¿no? Si no le quitamos la infección o el proceso séptico, pues no va a salir. Sí se han ido modificando, pero básicamente nada más en las actualizaciones. Eso desde hace 15 años se maneja con Carcilo ese cuadro, que ha tenido sus modificaciones, pero sí las ha tenido. ¿Qué más? Sí, el monitoreo gasométrico del paciente. O sea, por ejemplo, esa cuestión de cuántas... Ya ve que nosotros pues vamos sacando gasometrías para ver eso. O sea, esa comparación que tenemos que hacer de una gasometría venosa con una gasometría arterial tiene que ser más dinámico, tiene que ser constante. Eso, por ejemplo, yo no sé, eso los algoritmos, la verdad, no sé si lo tienen muy bien establecidos, o más bien es como que más a evolución de lo que nosotros evaluemos. Es parte de la evolución. Lo que sí hay dos vertientes en cuanto a la saturación venosa central. Hay quienes sí te dan como que te va a poder seguir diciendo cómo va tu manejo. Y hay quienes solo te dicen que a la primera, haz de cuenta que te dice, tómale tu saturación venosa central, ¿eh? Te hablo del central, para que tú veas cuál es la mina, porque vas a ver cómo está la entrega de oxígeno a nivel central.
exactamente y qué es lo que vas a manejar. Hay unos que te dicen, solo servía en la primera y en las segundas, ya sería ver cómo están con la indiferencia arterial y venosa, ¿sí? Entonces, ahí yo pienso, todo es válido porque es gente que te lo está validando perfectamente. Lo que tengamos a mano, si a veces no tenemos obviamente en niños graves no vamos a tener un catéter venoso ¿sí? Primero la clínica, una vez teniendo la herramienta apropiada o lo que tengamos, ya sea si tenemos el catéter venoso central o tenemos que estar funcionando, pues haciéndonos guía de ello. Creo que vieron en todas las diapositivas del doctor, las aminas tienen un tiempo en que hacen su efecto, ¿sí? 2, 3, 5, 15 minutos. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra preparación, como dijo Alexis, generalmente nos vamos un poco alto, o sea, vamos a hacer unas titulaciones. Por ejemplo, a 3 microgramos por kilo minuto. Esa es mi titulación en mis 48 mililitros. Conforme a mis siguientes, ya sea respuesta hemodinámica y si se puede hacer la gasometría con el taller gasométrico, entonces voy preparando mis olícuotas, o sea que es cuántas partes. Si en 3 mililitros tengo los 3 microgramos, a lo mejor le bajo a 2 mililitros, ¿vale? Entonces sí, es un manejo dinámico, pero es el todo. No es decir, solo me lo va a validar o sea, es herramienta importante, pero es un conjunto de todo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos? Primero la clínica, si tenemos ya un monitoreo hemodinámico y conjunto con ello el gas. Ya vamos viendo las titulaciones que le vamos poniendo de acuerdo a lo que preparamos de nuestra mina. Y por eso a veces cuando ponemos nuestra primera carga o iniciando, yo les recomiendo que los primeros 10, 15 minutos, de acuerdo a la mina que tengan, quédense ahí parados para que al siguiente mínimo le tomen la TA. Vean cómo sigue su perfusión, vean si ya orinó su paciente y vean si lo van a mantener igual o lo van a subir sus olícuotas o lo van a bajar. Porque a veces lo quieren mantener a hipertenso, que también no es adecuado. ¿Vale? Entonces esas metas que acaba de mencionar el doctor Kevin son unas guías excelentes. Y como todo y siempre se los he dicho, y más en este tipo de paciente, cuando estamos manejando, en todo lo posible estar pegado a él. ¿Sí? No es de aquí a 8 horas, le voy a ver la mina, no, es cada cierto tiempo, estar bien de cómo están sus respuestas fisiológicas, de sus signos vitales, su estado hemodinámico, para que yo vaya viendo mis ajustes. Y de acuerdo a que yo considere, pues seguirle tomando las gasometrías. No sé si te completeo fue adecuado para ti o algo más que consideres, Mario. No, está bien, doctor. ¿Qué más? ¿Alguna observación? Vale. Es que me acerco porque mis bocinas, como no están muy buenas, me tengo que acercar mucho para que se escuche bien. Muy bien. A ver. Creo que ya está. Entonces, ¿qué más, muchachos? ¿Alguna duda? Porque como acaba de decir, eso es de cada guardia. Exactamente. Marieli, No, hasta ahorita. ¿algo que quieras comentar? Rosendo. Espera.